Bien, capítulo 15 de nuestro podcast para toda la gente que está escuchándonos en este momento. Ahora estamos con un amigo especial. Especial digo yo, pero porque me dice que quiere que no lo presente ahora. Quizás se quiere presentar al final del capítulo. Estoy con Gregorio. Estamos aquí en la central del Cirque con un ruido de tanto la ventilación de los artistas, y si escuchan algo que de repente hace ruido es porque aquí pasan cosas, como ahora. Bien, Gregorio. Hola a todos, todas, todes. Hola Víctor. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado la semana? Bien, muy hablada, porque estaba en una discusión, en un encuentro entre programadores y artistas, y así sí que surgen muchas preguntas, vale, por ahí vamos, y sí, cuestionamientos, ¿no? En estas temporadas raras. Sí, bueno, la idea principal de la conversación es hablar principalmente qué está el circo, pero el circo ya es una gran pregunta, quizá hacerlo más local, quizás cómo está tu circo en este momento, cómo ves tú la noción, porque bueno, voy a introducir un poco pequeño, pero te dedicas al circo, ya es una, para que la gente pueda ir sabiendo claro quién es Gregorio. Gregorio hace circo. No sabemos si como artista, como director o como... Yo trato de ser artista siempre, pero no, tampoco artista, la palabra últimamente estoy en conflicto, pero creador, utilizamos este término. Y sí, pero claro, hago circo, hice una escuela de circo, me interesan las artes en general, y últimamente estoy un poco en concepto de hibridación del circo, hibridación de mi arte, de lo que hago, y esto con mucha dificultad también a entender lo que hago yo mismo, pero siento que es un camino y que otra etapa de encuentro conmigo mismo. Igual, para las personas que nos están escuchando también este último tiempo hemos estado hablando con Gregorio mucho sobre el camino que tiene el circo, no solamente acá en Barcelona, o que se desarrolla principalmente en la central del Cirque, sino también porque Gregorio, también voy a introducir otra pista, tiene una pareja chilena y ha estado en Chile, entonces ha estado cerca de la relación de lo que ocurre tanto con el circo en Chile, con el circo en Barcelona, y por qué no decirlo, con el circo en Italia, ¿no es cierto? Sí, quizá Italia... Llevo muchos años ahora fuera, no tengo muchas relaciones con la gente que está ahora creando, no sé la base filosófica de dónde se está creando. El hecho de que vivo aquí en Barcelona, siento que un poco me aleja filosóficamente, antropológicamente de la contemporaneidad de Italia. Me la puedo imaginar, pero no tendría sobre Italia un terreno sólido donde poder decir algo sea interesante o concreto, que no sea tampoco un juicio de valor así sin conocer. Pero sí, me muevo aquí en Barcelona, he conocido el circo chileno, o por lo menos una visión del circo, hablando de lo que es Chile, he conocido una parte, he estado siempre durante la temporada de Santiago a 1000, pues conozco esta versión un poco internacional, de una propuesta programática internacional, y a nivel local conozco varios artistas chilenos que están aquí en Europa, que he conocido ahí en Chile, y nada, podría hablar de estas cosas. Sí, pero a mí me interesa que hablemos un poco de criticar, ¿no? Hacer un poco de pensamiento crítico. Claro, vale, que no sea un cotilleo. Que no sea un cotilleo. Igual podemos pasar a cotilleo, pero eso va a ser otro capítulo. Pero ¿en qué eso? Porque ¿en qué está el circo? O tu circo en este momento. ¿Cómo lo estás viendo? Porque estás desarrollado actualmente trabajando o en un colectivo o con grupos comunitarios. También en el tema COVID pasaron muchas cosas, que se cerraron los centros
y nace mucha como una reflexión problemática, ¿no es cierto? Como que va desde la rabia, desde la incoherencia, desde que la cultura así mismo suena un ruido muy detestable a veces. Sí. Vale, pues quizá empiezo a hablar un poco de mi trayectoria para explicarla mejor, y quizá esta la cortamos y decimos quién es Gregorio, que creo que tendrá más funcionamiento. Sí, vale. Vale, Gregorio es esto. Gregorio empezó a hacer circo alrededor de los 23 años, después de haber hecho una carrera universitaria en Historia del Arte. Y sí, desde siempre un poco conflictual con lo que es la técnica, pero también asumiendo el hecho que una escuela tenga que darte una técnica y que sea una base desde donde empezar, sobre todo en el mundo del circo. En este momento, después de un recorrido de casi 5 años con un colectivo de experimentación que se llamaba Colectivo Terzo Livello, me encuentro todavía con muchas inquietudes sobre lo que no he logrado desarrollar a nivel personal dentro del colectivo, y estoy ahora mismo un poco replanteándome cuáles son mis inquietudes. Al principio para mí era mucho un trabajo energético del actor, qué rol tiene el público hacia mi creación, hacia lo que yo hago. Un poco lo pensaba esta mañana, cuál es mi enemigo, y no me tenga malo el público, pero para mí mi enemigo es un poco el público. Lo que quiero, donde quiero ir, donde quiero... No, la palabra hacer daño no es la justa, pero es lo que quiero estimular y de qué forma lo hago. Y a veces, claro, me conformo con la palabra provocación, pues provocándolo, pero ¿qué quiere decir provocar un público? ¿De qué forma lo estamos provocando? Esto, así que un poco siento que mi desarrollo hacia mi circo en este momento va un poco por este lado, va cómo puedo provocar el público, cómo puedo incomodar el público, claro, utilizando la metáfora del mi enemigo, que quiero hacerle a mi enemigo, ¿no? Como casi una víctima carnificial, ahí como ¿qué le voy a hacer, ¿no? Y nada, y ahora estoy un poco en esto. Además, ahora mismo estoy identificando otro enemigo, que son seguramente las personas que leen los dosieres, que son las personas que no quiere decir que son solo programadores o directores de fábrica de creación, como un poco funciona aquí, pero a veces los artistas mismos, ¿no? Un poco como nos relacionamos entre nosotros. Y sí, claramente un poco ahora estoy en esto es mi camino, en mi circo. Igual para especificar, porque aquí hay dos preguntas. Una es esta palabra enemigo, que suena muy, muy, muy cruel cuando uno piensa en el enemigo, como que el público sea en eso. Y lo otro es que para la gente que entienda que dossier también son las postulaciones, como finalmente la carpeta de postulación que mandan el correo a cualquier residencia, a cualquier trabajo, sea en Chile un caso como un Fondar, o acá como los proyectos que se han hecho de residencia en los centros de circo. Pero dentro de eso, ¿por qué? ¿Por qué piensas que el público es tu enemigo? O jugando con esa metáfora. Sí, para mejor decirlo, no es que es mi enemigo, lo identifico como tal para que sea para mí una herramienta de creatividad hacia quién me estoy dirigiendo y de qué forma. Después a un enemigo yo le puedo hacer también simplemente cosquilla porque bajo de los pies con una pluma, porque simplemente voy a pasar por ahí, ¿no? ¿Cuál es mi forma de torturar mi enemigo? Utilizando este lenguaje un poco macabro. Pues es esto, ¿no? Para mí no es un enemigo como los rusos con los estadounidenses, sino
lo veo bien como un dibujo casi cómics, pero que pasó por ahí, ¿no? Que puede hacer con estos elementos. A veces para mí puede ser uno de estos personas enormes, un monstruo, puede ser el público, puede ser una persona flaca en defensa, pero lo identifico, me quiero identificar con él como herramienta para mí, para poder empezar a crear. Claro. Como un poco una visión esta. Igual dentro de eso también suena mucho el tema de provocación, ¿no es cierto? Como de querer buscar provocar al público que muchas veces está sentado mirando el espectáculo de circo y que finalmente aplaude, y esa es su mayor participación. Pero también dentro de eso es que el circo no provoca, entonces como esa es la... No sé, ahí ya podemos entrar de lleno a conversar sobre eso también, si que hay espectáculos que buscan eso, o de lo que dentro de tu sector, dentro de tu territorio, hay compañías o trabajos que están dentro de eso. No, yo creo que el circo provoca, creo que un poco está a la base, ¿no? La gente va al circo para autoprovocarse esta sensación de vértigo que tendría que dar el circo, de fragilidad, pues que es un lenguaje bastante provocativo, pero si utilizamos la palabra provocar hacia algo más visceral, algo más como quiero provocar una reacción física o provocar, no sé, sí, me quedo con una provocación casi física del público, o más bien intelectual. Sería interesante provocar el público a hablar, a quejarse durante una obra, quizás, no sé, si vamos hacia este camino. Creo que hay poca, por lo menos por mi recorrido y mi conocimiento, hay poca obra que he visto que han llegado a lograr esto, pero creo que hay algo. Sería interesante también, quizá utilizando esta palabra provocar, también simplemente que el circo provoque discusiones al afuera, ¿no? de la sala de teatro, o de una carpa, o de un círculo en la calle, que pueda provocar discusiones entre el público en sí, ¿no? El público mismo salir, confrontarse sobre lo que ha visto, opinar sobre lo que ha visto, pues también ahí podría ser una provocación, sin duda. Ahí entraremos más bien, ¿no? Sobre el concepto del artista de circo en general, qué rol quiere tomarse, y se quiere que un público pueda opinar lo que está haciendo, se quiere provocar esta opinión, o de qué forma estamos hablando de nuestras problemáticas. En estos días uno de los conceptos que surgían en unas discusiones era cómo hacemos problemas personales a universales, que puedan ser más interesantes, porque lo hablamos desde un lugar de intimidad, de autoconocimiento, de inquietudes internas, y no tomar lo que pasa universalmente, hacernos nosotros un poco como el portavoz o simplemente expresión de lo que está pasando alrededor de nosotros, que son dos caminos totalmente diferentes, pero algunas veces, no sé, siento que en algunos conceptos estamos perdiendo, y ahí entramos un poco en los conceptos, ¿no? En varios, pero ¿quién influencia más? ¿La programación de lo que está pasando a nivel artístico creando una moda, o el artista que influencia esta programación? Pues cuáles son los valores, ¿no? En una balanza así. Sí. No sé si puede entenderme. Sí, pero dentro de eso igual me da curiosidad para hablar de esta problemática, ya pasando al tema de los dossiers, que vemos que, claro, al espectador quizá hay que provocarlo porque de cierta manera hay tensión de muchas cosas que están pasando, que finalmente cuando uno ve un espectáculo ve casi lo mismo de siempre, o no, o sea, depende mucho de la programación, pero hay cosas que son similares dentro de un canon de espectáculo. Y ahora, no sé, por ejemplo, las postulaciones cuando la gente trabaja, aquí es la gran pregunta: uno intenta agradar
al jurado, al espacio, a los que leen esto, o hacerlo de manera políticamente correcta porque sabes que tiene que estar escrito de una manera donde tienes que dar a conocer una información casi intelectual, casi inteligente, pero está ocultando finalmente tu deseo de por qué quieres hacer eso? No sé, aquí estoy girando mis palabras nomás, pero pasa mucho en Fondar en Chile que tienes que escribir un fondo concursable, tienes que escribir todo lo que es políticamente correcto con el gobierno de turno que está. ¿Y eso por qué lo digo? Porque en el gobierno de Piñera se hablaba mucho de las industrias creativas, entonces tenías que girar tu empresa o tu compañía a ese concepto. Porque finalmente si colocabas algo completamente distinto en donde tenías que fomentar lo contrario al gobierno, y esto a nivel matiz tampoco no está hablando de que estamos en la Unión Soviética ni tampoco en otros conceptos, pero había proyectos que sí eran seleccionados por ser muy contestatarios frente a eso, pero en estas famosas charlas de gestión cultural te decían no, tienes que escribir de esta manera. Finalmente te conducían a una manera. Pero acá, y nos vamos a centrar ya principalmente en lo que es el sector de Cataluña, bueno, en Francia igual podemos hablar, que existe una programación de circo donde la gente postula, pero ahí es donde va la pregunta, ¿hacia quién uno está postulando? ¿Hacia este público enemigo? ¿O a este programador, no sé si llamarlo amigo o enemigo? Esto es un poco, ¿no? Lo habías hablado también con Johnny en un momento, creo que se cruza un poco sobre quién son los gestores culturales y todo esto. Saluda a Johnny. No sé, yo creo que generalmente, idealmente, creo que el artista tendría que tener un tiempo, ojalá pagado o lo que sea, o cuidado por lo menos, donde efectivamente pueda reencontrarse, experimentar, tener una base ¿verdad? De puesta en crisis con él mismo, con lo que está haciendo, con lo que le está pasando, volviendo un poco a la idea de crítica, casi una crítica constructiva, una autocrítica constructiva, y también a una visión general de lo que le está pasando alrededor, y escénicamente hablando, pues con la obra que está viendo, cosas así, y desde ahí poder empezar a escribir a escribir lo que él quiere escribir a nivel escénico, a nivel de escritura, a nivel mental, lo que sea. Esto sería el ideal, y no tener ningún pensamiento previo hacia lo que es la programación, hacia lo que voy a vender, hacia lo que voy a hacer. ¿Cómo se hace esto? Vale, hay pequeños programas ahora aquí entre Cataluña y Francia, que acabo de citarlo, y sí, es para mí crear una relación personal con estos programadores, que se conozca la persona, quién es, de dónde viene, cuáles son, utilizamos otra vez la palabra inquietudes del artista, y cómo se pueden acompañar entre los dos. Creo que el programador tendría que acompañar mucho más al artista que no el artista al acompañador, pero sí que tiene que existir un encuentro. Y claro, y después ahí para mí cae una responsabilidad, llamámoslas política, porque seguramente tiene un rol político, social, de construcción de un público, de construcción de una crítica hacia lo que estamos viendo, del programador hacia su público, ¿no? Un poco he visto esta metáfora de crear una triangularidad, ¿no? Entre el programador, el público y el artista, y cómo vamos a impulsarnos entre los tres, y cuáles son lo que necesitamos, y esto, y creo que esta sería una buena base, un buen concepto. Sin duda creo que, vuelvo un poco a repetir lo que dije antes, pero sí que el artista tendría que tener su calma, su posibilidad, su tranquilidad en el momento que está creando, momentos donde no tiene que tener ningún tipo de presión, pero esto, cuando hablamos de presión hablamos de mil cosas, porque finalmente hay una presión social, una presión que necesito comer, que hago porque también estamos hablando de una precariedad hacia un trabajo, ¿no? Un oficio que ya como
con lo que está pasando, ¿no? Con el momento COVID ahora estamos en... claro, el arte fue puesta así a la esquina segundo plano. Vale. No, pero dentro de eso... voy a poner pausa un poco. Bien, volviendo un poco, porque tuvimos una pequeña pausa. Hablamos también de romper al artista de cierta manera, pero provocar una crisis en él, pero en pos de que el artista también pueda tener una claridad al momento de crear. Y ahí es donde me surge la pregunta, porque se habla en principio de que el circo es un arte, aunque hay gente que dice no, que el circo no es un arte, pero a nivel general quedemos con que esa especificidad tiene que estar clara, de que el circo es un arte y al momento de ser arte tiene que crear en ciertos parámetros, sea dentro de una crisis o sea dentro de romper al mismo artista para que pueda crear. Pero por lo que yo tengo entendido, o por cómo se ve el panorama de empresas culturales o de compañías que se dedican ya a la empresa, que quieren crear por lo menos un producto, y hablamos de producto, no hablamos de pieza en este momento, porque hay gente que lo ve así, que sea vendible, que se pueda mover, porque claro, que necesita llegar con el pan a la casa cada día, y dedicarte al trabajo de esto es constante. Pero ahí es donde nace mi pregunta, ¿cómo poder no equilibrar, pero remover un poco los cimientos para decir, oye tío, esto es arte, no es un McDonald's de buena manera, como que no queremos este circo que repite los mismos parámetros, repite los mismos cánones, que repite lo mismo, y finalmente, ¿por qué lo digo? Porque a las personas que estaba entrevistando hay gente que le fascina el circo y todo, pero hay otras personas que han sido removidas por muy pocas piezas de circo que se han detenido a pensar estos parámetros. No sé si me hago entender. Okay. Un poco, pero nada, te voy a responder un poco con el mismo pensamiento de antes. Pues, ¿quién es que está influenciando a quién, no? Cuando hablamos de programación o de las modas, ¿no? Un poco, para traspasarlo a una metáfora muy banal, pero nos ponemos o nos vamos a comprar algunas ropa que encontramos en una tienda. ¿Quién es que está impulsando esto, no? ¿Es un público que quiere esto? ¿Es la dibujadora de moda o es la tienda que después andará a vender? No sé, lo mismo por el circo, un poco lo veo así. Y no sé si estoy contestando bien a tu pregunta, sinceramente. Sí, se acerca. Pues me veo un poco en esto, ¿no? Y despertar, para despertar necesitamos, ¿no? También entender cómo nos despertamos. Si estamos viviendo ahora en una temporada muy bizarra, en unos tiempos que nos están relacionando al simple mantenimiento de la vida debido al dinero, porque se construyó este tipo de mundo. Finalmente, un artista que no puede una persona que se quiere dedicar al arte y no se puede mantener de otra forma, pero quiere hacer este tipo de oficio, es difícil encontrar el compromiso a no comprometerse con lo que el mercado en este caso quiere, ¿no? No sé, me siento un poco así, pues. Después, como las grandes, lo que tendrían que ayudarnos, apoyarnos, lo que sea, lo están haciendo efectivamente como pueden. Y ahí un poco entramos, ¿no? en lo que es la responsabilidad de cada rol en cada momento y esto. Y no creo que la gente que quiera hacer técnica, para mover dentro de lo que has dicho, no sé, ahí entro un poco en conflicto conmigo mismo. Para mí es simplemente un concepto de conciencia que hago con esta técnica, ¿no? Siempre hablando con una amiga estábamos pensando, llegamos a esta reflexión, que si hacemos una paráfrasis con lo que puede ser el dibujo y la técnica, quizá la técnica no es
el tracto o una cara realista, sino que es el utilizo del pincel. Pues yo utilizo este pincel con una técnica, después lo que aparece en la hoja es mi creatividad. Creo que lo mismo tendría que ser con el circo y cambiar un poco ahí, ¿no?, los parámetros, porque finalmente entendemos que cuando vemos un número técnico entramos un poco en lo que son las figuras y cosas así, pero quizás ahí dentro podríamos descubrir cosas diferentes y simplemente, no lo sé, me voy perdiendo en pero desde ahí igual te quiero hacer una pregunta, ya que pasamos por este tema de la técnica o del circo, porque hay compañías que les encanta trabajar la técnica, o artistas que les encanta trabajar la técnica pura y mostrar técnica, y que no quiere decir que ellos quieran ser parte de una empresa de circo tradicional ni nada, sino que quieren dar a conocer su trabajo. Y a mí me pasa mucho con el circo de que creo que hay que no llenarnos de esta hegemonía de absolutismo, de decir esto tiene que ser el circo de tal manera, no sé, ponte tú, contemporáneo, ya para ponerle una palabra, que tenga que tener de esta manera esta categoría y dentro de todo. Pero al mismo tiempo hay gente que quiere salirse de los cánones, no hacia un canon de más experimental, sino mucho más técnico. Y es como, no sé, a mí vulgarmente hablando, están las películas de séptimo arte que son muy interesantes, y están las películas de show business entertainment de Marvel, que también yo inocentemente o como gente secular lo disfruto, ¿ya? Así también como disfruto ver circo de cierta manera, pero me pasa personalmente, o esa es la gran pregunta que me hago, es cómo vivir dentro de este espacio de poder ver circo de diferentes formas, donde haya una... No sé si la palabra es un respeto, no, porque ya eso pasa a ser como que estamos todos peleados dentro de todo, sino como convivir, o una convivencia en que se pueda tener espacios de experimentación, pero al mismo tiempo espacios de que gente quiera hacer circo técnico, o no se permite. Porque aquí ya me meto dentro, por ejemplo, de la central del circo, que hay gente que solamente quiere venir a hacer técnica, y hay obras que están con técnica, y otros que quieren hacer experimental y experimental. Y de ahí donde yo me pongo en la palestra, de decir, ¿a quién elijo finalmente dentro de esto? ¿O no debo elegir como espectador, me refiero? O sea, espectador, o como alguien que tenga un rol que pueda marcar la vida de esa persona. Bueno, te voy a contestar un poco con una X, sin saber bien qué punto voy a tocar. Vale, yo creo que es súper importante pasar por la técnica. Por ejemplo, creo que aunque tú no quieres después poner tu técnica en tu creación y la quieres borrar totalmente, creo que es una elección porque tú has hecho tu técnica. Creo que este es un tema también que habías hablado quizás con Roberto y Johnny. Saludos a Roberto y Johnny. Pero creo que pasas por ahí. Pasas por decir, vale, he elegido hacer este camino, quiero hacer circo. El circo necesita un conocimiento de saberse subir a un trapecio, a una cuerda, de quedarse fuera de mano, caminarse por una bola de equilibrio, tirar 3, 5, 7 pelotas. Y después creo que en el acto creativo eres tú que eliges qué hacer ahí dentro. Y después, sobre la gente que quiere hacer técnica un poco en su espectáculo, no que quiere hacer técnica, sino un poco. Vale, creo que el circo también tiene sus valores tradicionales de un espectáculo con un vocabulario técnico, que queremos o no queremos, en la escuela de circo se aprende esto, se aprende un vocabulario técnico, y después ¿qué se hace con este vocabulario técnico? Puede ser una simple no es simplemente porque hay lenguajes técnicos que son muy altos, pero puede ser una construcción de este vocabulario. Casi me imagino, no sé, me acuerdo en mi primera escuela de circo que hice en Roma, mi profe de malabares nos explicaba cómo construir un número técnico según un clímax, una curva de clímax que lleva desde una dificultad básica hasta el clímax, que es el máximo truco, que es lo que llama el aplauso por
por el público. Así que finalmente hay una construcción hacia esta técnica, ¿no? Y creo que son elecciones, ¿no? Después yo también como público, cuando tú me hablas de la película, elijo lo que quiero ver. Yo no tengo ganas de ir a ver una película que me habla del amor de una forma muy simple o muy banal, sino que quizás yo la quiero ver solo para dormirme y la prendo y prendo la tele, la pasan y me duermo, y es una buena excusa. Después no quiero decir que en el circo hay espectáculo. Creo que la comparación entre cinema y arte viva es muy diferente, porque finalmente yo creo que cuando vamos a ver algo en arte viva hay una implicación emotiva por parte del público con la persona que está ahí, que es totalmente diferente. Creo que se crea un compromiso, una relación, vale, todo lo que finalmente entró en crisis otra vez para volver a la temporada COVID donde estamos, que con el espectáculo vivo pero por pantalla, ¿no? Que no puede existir, porque son herramientas diferentes y claro, el arte viva implica un compromiso con la persona que está actuando delante del público, y como público entro ahí, ¿no? Y por esto que también cuando hablamos de provocación, para mí es súper interesante, porque también la implicación en esta implicación emotiva del público, ahí donde yo voy a tocar, ¿no? Estamos tan acostumbrados, sobre todo en los últimos años, que es mucho más difícil encontrar a nivel performático un encuentro con el público, un público que llega a estar cómodo, ¿no? Que casi prefiere estar del otro lado, no ser llamado, y por esto que lo encuentro como mi enemigo, porque para volver un poco al tema principal, para mí como público tú eres mi enemigo en cuanto eres también ciudadanos, y quiero que tú también acciones en tu vida real. Pero abriría otro discurso, espero que se pueda entender en pequeña parte de esto. Podemos abrir ese capítulo. Es que yo voy a saltarme también dentro de esto del público a lo que está entendiendo también el ciudadano, como muchas veces que está dormido y que absorbe cosas muy cotidianas, y que por eso, no sé, la mayoría de las personas que consumen arte lo hacen a través de un medio de internet o la televisión, ¿no es cierto? El cine, todo lo que es en streaming. Pero me acuerdo de esta palabra, de lo que Rancière en un momento dice sobre el espectador emancipado, que se dice muchas veces que no se podía presentar un teatro para los obreros porque los obreros no podían entender la calidad del teatro. Pero Rancière, cuando hizo su investigación sobre unos obreros del siglo XIX, que ellos después de la jornada laboral volvían a casa y se cambiaban de ropa, se ponían ropa de civil, se sacaban el mono sucio de carbón, y iban a los bares a hablar de poesía y a declamar poesía mientras tomaban vino también. O sea, ellos tenían un sentir de arte artístico. Y lo hablan como algo tan común dentro de la ciudadanía, de que Rancière explica de que el espectador necesita o debe ser emancipado dentro de esto, de que está bien que puedan escuchar un cierto tipo de música, pero también la idea es que puedan ir más allá. Pero pongamos un caso, o sea, en Chile, por ejemplo, hay un pueblo en donde se le dice que este pueblo necesita que llegue un circo de tal categoría que es tradicional, porque el público no va a entender más allá, no va a entender algo más profundo dentro de eso. Hasta que una vez el Consejo de la Cultura envió a una filarmónica, algo que nunca se pensaban que iba a llegar, y la gente estaba agradecida por eso, porque se emocionó. Bueno, aquí en Cataluña igual pasa muchas veces con algunos festivales de circo, no quiero mencionar que pasan por todas partes, pero ha pasado en ciertos sectores o ciertos barrios, distritos, que dicen no, que el público no entiende más allá, entonces se merecen esto. Y ahí es donde yo digo, este público como dormido, público cómodo, que tú mismo dices que quieres provocar, que quieres hacer reaccionar dentro de esto, por el arte vivo finalmente, porque el tema de la pantalla pensamos que ¿quién se merece qué tipo de circo finalmente, o en qué tipo de espacio finalmente? Respecto al concepto de enemigo, que ya lo dije al principio para no entrar en una discusión, para mí, yo lo veo como enemigo porque es algo que me inspira. No creo que el público, en este caso como tú acabas de decir, después a nivel social sea todo un público dormido o una ciudadanía dormida, ¿no? Con esto, partiendo de esta base,
Y tampoco queriéndome justificar, porque tampoco quiero pasar por ahí. Creo... Vale. No, creo que volvemos un poco a lo que hemos dicho antes, un poco parece un ping pong, pero creo que son responsabilidades. Cuando tú me hablas del gestor cultural que llama un espectáculo, que sea de circo, que sea de teatro, lo que sea, utilizamos el término fácil, creo que es su responsabilidad, ¿no? De lo que él está creando. Pues ahí quizá mi enemigo sería el programador, pero sí creo que ahí son responsabilidades de rol que cada uno se toma, que son responsabilidades de rol que cada uno quiere tomar y de qué forma, quién es este gestor, cómo ha llegado ahí, ¿no? Si es un rol político, si es rol político partídico, además, que no es solo político, que ha estudiado, o no, cuáles son sus intereses, qué relación tiene con la ciudadanía también, o con el pueblo, con todo esto. Quizá ahí sería interesante, ¿no? También crear una relación, entender bien. Justo hoy estábamos hablando de si hay momentos de feedback entre programadores o gestores culturales. Si, como tomando un poco el paralelismo entre el artista y el gestor cultural, nosotros como artistas estamos todo el tiempo expuestos a lo que estamos haciendo, ¿no? Bajo juicio, sobre todo últimamente que después de un espectáculo, cuando estamos en un proceso, se abre a una discusión con otros artistas o otra gente interesada. Si hay el mismo interés después en los gestores, ¿no? Si ellos que organizan, que programan y que finalmente tienen una responsabilidad más directa hacia su público, si entre ellos se hablan de esto, se dicen, pero ¿por qué esta elección? ¿Por qué este espectáculo y no esto? ¿Por qué en tu programación está esto y no esta? ¿Por qué? Si existe esto, ¿no? Es una pregunta que me hago, porque finalmente, claro, sería muy interesante. Y si dentro de los programadores también, o una programación de una cartelera, existen gente que se ocupa de arte o artistas que crean y están ahí apoyando la programación que se va a hacer o no. Son cuestiones, ¿no?, que entran un poco en los roles y que podrían un poco cortar, y ojalá que haya mucho más filarmónica en los pueblos. Estoy seguro, ¿no?, que esta gente podría apreciarlo. Esta gente, además, esta gente. Pero... Sí. Pero igual, ahí surge mi pregunta también, si el circo necesita relacionarse con estos conceptos políticos, finalmente meterse de lleno en estas decisiones políticas, porque finalmente creo yo que estamos como, y que pasamos a otro tema, ya pasaría, pero creo que hay poca decisión política del circo a nivel general, es como esta metáfora de pan y circo, y con el ruido de fondo también, pero... que no sé, siento que no hay mucha decisión, y esto lo lleva a nivel cultural también, porque tanto el teatro y la danza sufrieron con el COVID, y que eso alguien lo explicó en una editorial en el diario en La Vanguardia, me parece mucho, que dijeron de que el circo estuvo era una casa construida en base de arena, como que se iba a desmoronar al momento de cualquier catástrofe, cualquier lluvia ya iba a desaparecer, porque no se piensa finalmente qué decisión hay. O esto mismo, volviendo al tema un poco de lo que hablamos con otras personas, de esta programación que no se programa circo muchas veces, o quién es que decide finalmente esto, y a veces, absurdamente, lo digo, a veces son 5 personas las que deciden por millones de euros que están en manos de muchas personas que están postulando dentro de eso. Pero ¿hasta dónde puede llegar esto? Porque hay gente que está dentro de una asociación, o de un sindicato, de un gremio, que toman decisiones, pero, por ejemplo, el artista, en este caso, para no decir el usuario, que entrena, que ensaya, que practica, que está haciendo circo y todo, ¿cuál es su decisión finalmente?
porque yo siento, ya que a nivel personal, siento muchas veces que el artista está dormido cuando se quiere hablar de decisiones políticas, como ven, participa en una asamblea, participa en una reunión, participa en esto, y no, yo vengo a entrenar, pago por mi hora de entrenamiento o mi ensayo y practico internamente mi número que quizá en otra década se va a presentar. O sea, lo digo absolutamente, pero son cosas que he escuchado de camino en varias actividades. Hablé mucho, ¿no? Pero... Sí. Que siento que no podría contestar hacia toda la comunidad circense, cosas, todo esto. Te contesto ahora con palabras que no son mías, quizá, pero hay gente que piensa que el simple hecho, que tampoco es simple, pero que el hecho mismo que una persona haya elegido de hacer este camino artístico hacia el circo, por ejemplo, ya por sí mismo es una elección política. Pero también a veces me pasa que cuando hablamos de estos discursos un poco de el circo, cuál es el rol político del artista circense, bla bla, la respuesta que me aparece es pero ¿por qué si yo quiero hacer diversión la gente tiene que criticarme? Como si la diversión no pudiera ser también un acto político, ¿no? Finalmente. Así que como la política es algo que de partida es algo pesada, ¿no? Cuando uno contesta así, lo leo de esta forma. Sí. Y no sé, yo creo que nos vamos en otro campo que ya no pertenece más al ser artista, sino que más bien pertenece a una persona que tiene que tener una conciencia política, que política no quiere decir político ya ser parte de una polis finalmente, ¿no? Es ser... así que digo, no sé hasta qué punto podemos apuntar a los cirqueros o al artista que ha elegido de hacer una vida fuera de la política, que quizá no le interesa o que quizá le interesa en otro formato, que se va, no sé, me imagino gente que después aplica su forma de hacer política en un circo social, y gente que se va en países fronterizos de guerra o que hacen otras cosas, así que entiendo perfectamente lo que tú quieres decir, pero en el momento que tengo que casi juzgar esto, me aparece un poco todo esto como el reflujo de la ola que me dice cuidado porque también hay todo esto atrás. Y más bien hablaría, no sé, más bien después me encuentro con un concepto de lo que podría ser el compromiso casi sindical que tendríamos que tener, pero esto es un problema porque en ningún momento hemos tomado la rienda de decir vamos a crear un algo que una caja que nos pueda identificar y somos estos como trabajadores, y sufrimos quizá de muchos años de un concepto del artista bohemien, del artista bohemio, del artista que vive solo de su arte, que está bien así, que a veces quizá actuamos, sí, a veces quizá ya actuamos simplemente esto, ¿no? Déjame actuar y ya estoy contento con esto, no lo sé. No tengo algo claro sobre esto, pero entiendo perfectamente lo que me quieres decir. Pero no sé cuál sería el punto donde tendríamos que entrar, si tendría que ser un momento de conciencia política general hacia lo que estamos haciendo a nivel humano, pero más allá de lo que hacemos como artistas. No sé si... Sí, igual yo lo pregunto principalmente por cómo cuando pasó el tema del COVID, que se cerraron los teatros, se cerraron las salas, en un momento estuvo cerrada la central y como que daban ganas de reventar, pero finalmente no esperamos que haya un estallido artístico, o a veces internamente la gente quiere que exista un estallido artístico, pero como que hay una masa que
Ya entramos a cotilleo. No, pero sobre esto, por ejemplo, perdón que te interrumpa, Sí. siento un poco que estamos en esto, que no estamos habituados al caos, por ejemplo aquí en Europa, no estamos más habituados al caos en países, entre comillas, desarrollados. Hemos siempre tenido un poco esta forma y ahora mismo que quizás estamos viviendo un caos, necesitamos que nos digan hasta aquí, ¿no? O sea, me pasa mucho ahora con el hecho los confinamientos territoriales, así que hasta aquí, pero y casi como hay como no lo sé, lo veo como algo lineal, como el que me limpia, que te siente como casi cuidado en tu territorialidad, pero al mismo tiempo siento que para mí en este momento la única solución sería el caos, y no solo que se abra o que se cierre un lugar, pero no, que vaya más allá, ¿no? Un poco el caos, estos caos que en la historia dieron otro clic no sé, al seguimiento del tiempo humano. Sí, que ahí es donde yo me pregunto, no sé si en este caso y hago juego de esta dualidad o metáfora, que no solamente el enemigo es el público, sino que el propio enemigo es el propio artista dentro de todo esto, que se limita dentro de este mundo y decir, bueno, lo que me digan yo obedezco como fiel cordero y no voy a este caos porque me quitan la subvención, me quitan el programa, me quitan la intermitancia, me quitan a veces motivo de cosas y finalmente es mi sueldo el que está jugándose en esto. Me hago una pregunta, yo no sé en los años 50 cómo vivían los artistas, cuáles eran las necesidades, ¿no? Siento que ahora como gente que quiere desarrollar su arte en el circo sobre todo, no porque lo conozco, pero no sé, en el arte teatral, ¿cuáles son las necesidades? Siento que hemos llegado a que todo está... Necesitamos todo, necesitamos escribir un dossier, necesitamos una sala de teatro que sea institucional, pero ojalá que haya también algo así. Yo creo que se han creado tantas sobreestructuras sobre esto y que finalmente, claro, no nos importa porque después todo puede cerrar, más como si existieran, yo no conozco en este momento ningún colectivo que tenga también un lugar de prácticas donde se pueden juntar los artistas, la gente que quiere practicar, la gente que quiere no solo entrenar circo a nivel técnico, pero gente que quiere escribir, no sé, seguramente habrá lugares de escritores, seguramente habrá esto, pero por la gente que practica practica circo, claro, se cierra un espacio y claro, para nosotros se cierra el espacio de entrenamiento y de residencias, todo así con su pack y nosotros nos sentimos perdidos, claro, porque no hemos creado caminos paralelos, ¿no? Y o sea, para mí aquí en Barcelona pasa mucho esto y y creo que por ahí algo te podría pasar, pero no sé, pero lo veo un poco así, me falta este lugar un poco más independiente de gente que practica, no sé. Me imagino un Grotowski en un momento, ¿no? Tenía su espacio con sus prácticas, actores que practicaban todo el tiempo, la gente podía entrar, irse y era algo que existía, ¿no? Y que tuvo repercusión también en la historia, porque ahora estamos así, mucha gente dice, pero Grotowski. Pero sí, yo te encuentro toda la razón que dentro de esto, por ejemplo en Barcelona hay espacios de entrenamiento, como tú dices, son técnicas, donde uno llega, alquila el lugar, te sube a la cuerda, entrena, subes tu video a Instagram y con eso ya terminaste tu día como un buen artista hoy en día, como los que están ahí haciendo ruido. Creo que el Felipe Nardiello, el que está con la rueda así, se le cae. Cada vez que se le cae vamos a hacer un shot, un chupito. Pero me pasa que sí, que no hay espacios para pensar, no solamente pensar desde lo teórico, también pensar desde lo práctico, espacios de experimentación, de laboratorio, en donde cualquiera pueda venir, que sea o un arquitecto que quiera pensar circo, o un poeta que quiera pensar circo, o una performer que quiera pensar, porque lamentablemente los espacios están limitados. Entonces, o sea, tú vienes acá, vulgarmente, no quiero
O sea, sí, lo explico, que muchas veces te preguntan de con quién has hecho circo, de qué escuela, qué espacio, y que no hay finalmente un espacio como de hibridación de arte finalmente. Porque tú mencionaste algo muy al principio, que te gusta el arte híbrido, que muchas veces habla que el circo contemporáneo es híbrido, pero ese híbrido, ¿quién lo permite finalmente? ¿A quién traemos finalmente que sea ese híbrido? Que finalmente traemos al académico de turno. Saluda a Roberto Fratini, que está por ahí también, que es, claro, es la persona de eminencia que está presente, pero, hombre, no sé, yo conozco poetas de bares, ¿cachai? Que están en un lugar pensando de una manera distinta, que, claro, como es de un otro proceso, de otra mentalidad, no está dentro de lo académicamente correcto o socialmente correcto. No sé si me explico bien, pero hablaba un poco también que falta filosofía también dentro de pensar estos espacios que puedan convivir también. Que no quiero decir que sean espacios cerrados, pero muchas veces cito, hay un libro que se llama Los no lugares. Entonces, como estos lugares finalmente son no lugares como un centro comercial, como un estadio, que son lugares como de turno para celebraciones de actos, pero no se convierten en hábitat donde uno pueda convivir. Y lo de Grotowski o de Eugenio Bárbara eran espacios de hábitat, de creación, de experimentación. Pero no quiero caer tampoco en el romanticismo de decir, oh, esto fue lo único, porque cuando uno participa en estos talleres dice, uff, estos son muy densos, casi una secta también. Entonces, ¿cómo jugar desde ahí? Claro, pero quizá en este momento donde también es difícil ahora encontrar colectividades y colectivo de gente que se junta para simplemente jugar a lo que le da la gana, y tendríamos que reempezar desde ahí, ¿no? Creo que también se tendría que hacer, sobre todo en el mundo del circo, ya Johnny también lo decía, una crítica fuerte a lo que son las escuelas de circo, a estos tecnicismos que se trabaja solo por líneas rectas, ¿no? Se va de aquí, de A a B, de A a B, tiene que pasar todo esto, entras con un cuerpo flaco y te vas con un cuerpo musculoso, fuerte, heroico, y después ya, sí, ¿no? Son como, me aparecen imágenes, ¿no? Son muy canónicas, y finalmente, claro, ¿cómo no podemos generar esto? La gana de conocernos, romper lo grande, como conocer el grande maestro, pero también criticarlo, romperlo para crear nuevos, como no quedarnos un poco en esto, ¿no? De romanticismo y quizás hacemos romanticismo cuando ya no existe algo porque nos está recreando y necesitamos volver atrás porque, claro, ya no lo estamos ni creando, alguien no lo está creando. Quizás todos tenemos la misma gana, pero nadie se atreve a... Y sí, creo que un poco pasa por esto. Pero también comprendiendo, no sé, ahora que lo recuerdo también, hay espacios que se han abierto últimamente para residencia, el Convent, cito que como espacio nuevo, no sé si se me ha ocupado o no, donde está la energía, pero esa energía igual uno dice, uy, ojalá que perdure toda la vida, pero la energía se desgasta, o sea, si no es con financiamiento estatal, uno ve que esto no dura mucho. O sea, antiguamente la nave espacial o la macabra tuvieron su época hasta que llega el ayuntamiento y dice se cierra, adiós, que le vaya bien. Y hay espacios también aquí de circo, no sé si experimental o no, pero la mayoría de las veces donde hay fábricas de creación o espacios para poder hacer residencias son financiados por el Estado, y que cuando son financiados por el Estado tienen que cumplir con ciertas normas y ciertas estrategias también, que obvio, sí que finalmente es parte del Estado, del trabajo. Cito a Bakunin ahí de quemarlo todo en algún momento, pero todavía no. Pero dentro de eso, y casi ya llegando al final de la conversación, que me interesa también ver este rol tuyo de finalmente en qué está el circo o tu circo dentro de esto, porque tú también eras artista, estás trabajando un personaje, estás trabajando una propuesta que te ha estado vinculando. ¿Cómo te ha llegado toda tu investigación anterior hasta el día de hoy, que dentro de una crisis, dentro de un espacio de residencia, dentro de un espacio de entrenamiento, porque esto también te ha afectado a ti, ¿o no? Sí. Vale. Si quieres hablar de esto, podemos hablar de lo anterior.
No, trato de encontrar un punto en común a las preguntas. Y no, para mí, sinceramente, ahora mi idea de estos personajes que estoy creando, o que es un punto de partida, después no creo que será esto, será otra vez un cambio, y es un proceso, pero seguramente dentro de la construcción de lo que estoy haciendo, para mí es la no identificación del artista creador que se conoce, que tiene que presentar su currículum, que tiene que presentar su histórico, que era un poco por esto también que no me quería presentar, pero para no, claro, un poco con la idea de crear esta expectativa, ¿no?, que te da el currículum, que te da esta primera hoja, ¿no?, de decir, vale, soy esto y después te hablaré de esto. No sé, ahora estoy, por esto que te decía, ¿no?, a nivel de enemigos, es esto, ¿no?, casi como desilusionar mi público, desilusionar la gente que lee lo que mi propuesta. Claro, me estoy enfrentando al fracaso total, porque de hecho es así, pero quiero pasar por este lugar, quiero ver qué puede pasar con esto. Además, siendo mi alter ego, así que no tiene ni mi nombre, no tiene otra nacionalidad, tiene otro recorrido que he escrito sobre él. Voy a ver qué hace esta, ¿no? Soy un poco creando mi avatar casi, que pero existe. Y esto es un poco el concepto más filosófico hacia lo que hablamos antes, el enemigo y el público y programadores o directores. Y sobre lo que voy a hacer, como sobre la técnica de circo, entendido como técnica, tengo sin duda el utilizo de mi aparato, que es la bola de equilibrio. Todavía no tengo bien claro de qué forma. He experimentado varias cosas en estos años, seguramente iré retomando lo que he hecho, y seguramente, por lo que decía antes de tomar un público, de rescatar un público y provocarlo, lo que a mí me encantaría en este momento, me gustaría crear, es una competición circense de un público que existe y que se crea en este momento. Ahora un poco mi idea va en esto, ¿no? También hacer una crítica a la competición general de todo esto, pero sí como finalmente delegar el circo en una forma, no, pero sí, como delegar el circo un poco a un público, pero también que entra dentro de una fantasía de me gustaría subirme a la tela y nunca lo he hecho, no sé, como una otra forma de riesgo, ¿no? Estoy pasando por estos lugares en este momento. Sí, pero aterrizando un poco, es como que el público sea el que ejecute circo. Sí, sería la clásica competición de la tele de los años 90, la gente así, lo que me gustaría en este momento construir, pero que tampoco, voy a hacer spoiler de algo que todavía no está en construcción, pero que el público tampoco, que sea un poco por la desilusión que te decía, ¿no? Invitar también a un público a ver una obra que en la cartelera dirá otra cosa, ¿no? El clásico espectáculo poético de circo, encontrarse en un mundo súper plástico, súper hechos de luces, llenos de, no sé, como diferente, claro. Diferente, como desde dónde parte la desilusión hacia el público, ¿no? De ir a ver algo que no te esperas, esta idea que no es mía, ¿no? Un espectáculo. Sí, pero normalmente ocurre eso, que hay gente que va a ver circo y ve un espectáculo que no entienden. No sé, una señora al lado me preguntó, hijo, ¿esto hay que entenderlo? Y uno en la inocencia le dice, no, hay que sentirlo, como que no hay, pero claro que ellos quieren, como van con esa noción también, producto de muchas cosas culturales, de que se tiene que entender todo y más que sentir el arte en sí. Pero dentro de eso ocurre eso, finalmente, que es como un estado de ver en qué está el contexto finalmente trabajando, o sea, el circo, o sea, como a mí me interesa mucho ese tema del boicotear ciertos parámetros de cosas, pero y cómo eso, y yo me hago una pregunta, ¿cómo se puede hacerlo entender dentro de un contexto que es comercial, que otros que quieren hacer algo vanguardista, pero al mismo tiempo quieren estar dentro de la cartelera o dentro de la programación? Y yo digo,
que eso es complejísimo. Claro, pero también es un compromiso con tu rol, ¿no? Un poco de lo que hablábamos al principio y de hacer la verdad. Esto es lo que decía también Johnny, me acuerdo, que tienes que hacer lo que te da la gana cuando lo estás haciendo y son formas de defender también, creo, tu recorrido artístico, conocido, informativo, no sé, lo que sea, y llegar después a crear lo que sale de ahí y no ser influenciado por mil cosas que ya de partida estamos influenciados. Y yo después digo esto, al mismo tiempo que te lo digo, me hago un montón de preguntas diciendo, ay, pero Claro. lo quiero de verdad. Lo dije y ahora lo quiero hacer de verdad, sí. Ya lo he dicho en palabra, lo puedo ver y ya quizás no, ya me arrepiento, ya no lo quiero hacer así, lo haré de otra forma. Y quizás voy a hacer otra cosa, ya a la mierda todo lo que dije. Así que, no sé, es súper difícil, por esto que ya estamos cruzados de todas estas cosas. Hay que tomar una decisión firme y llegar hasta ahí sin todo esto. También para mí podríamos entrar en otra crítica a nivel global de como los caminos diferentes en general en nuestro trabajo, en lo que hacemos, ¿no? Te hacen ver como una persona que tiene muchas distracciones y no se concentra en un camino, un poco de la misma idea de AEP al cuerpo culturista, cuando creo que tendríamos que ser como así, en mar abierto, en el océano y comer de todo. No sé, me imagino mi vida como con lecciones que he tomado en continuo desarrollo, en continua destrucción, como que ojalá que siempre que haya aprendido algo pase algo para decir, no era así. Yeah, claro. Pero vale, son filosofías y que vamos por ahí. No, pero creo que es necesario plantearse igual dentro de la gente que hace circo, entrena circo o ve circo, de que intentar cuestionar un poco eso. O sea, la filosofía finalmente no es que busca respuestas, sino que plantea preguntas. Y lo interesante es que eso, como en qué está el circo, es preguntarse finalmente qué ocurre finalmente con la gente que crea, que maneja, que investiga o que gestiona dentro de todo esto. Y el espectador finalmente qué es lo que ve dentro del contexto hoy en día del que es esto, este arte vivo. Estamos llegando al final, pero no sé si te interesaría plantear otra cosa, alguna duda que se te quedó ahí en el tintero. Avisar, bueno, necesitamos mucho a Johnny Torres porque fue el antiguo director artístico de aquí. Tenemos un podcast con él también que pueden revisarlo en capítulos anteriores para que puedan llenarse de información también sobre escritura y circo. No, la verdad que no. No, te agradezco mucho por esta charla que hacemos varias, ¿no? Fue grabada y no tengo nada que agregar, seguramente. No, solo esto. Desaparecer. Sí. No, pero no esto y qué más, simplemente que Quiero contextualizar un poco también. Bueno, Gregorio, con él nos conocemos aquí en Barcelona, hemos discutido muchas veces de que el circo hay que plantearse caminos diferentes, no solamente los mismos, pero que todo también parte de una reflexión, una conversación, sea cotidiana, o sea, cada uno pueda estar con su compañero o compañera y poder conversar a través de un café, un podcast, de cualquier cosa, pero empezar a cuestionar también qué ocurre con el circo actualmente. Muchas gracias, Gregorio, amigo. gracias a ti, Víctor. Estaba buscando a ver si hay una pregunta por ahí, pero no. Gregorio Torquia, ¿no? Torquia. Torquia, de Italia, colectivo Terzo Livello, ex colectivo o colectivo. Vale, he participado al colectivo Terzo Livello junto a otras personas, así que está allí. Existió, existe, no existe, existió. Y así, pero sí, en este momento soy Gregorio Torquia y así, y voy por mismos caminos. Bueno, terminamos nuestra jornada de entrevistas
Ya continuaremos próxima semana con invitadas también, porque alguien ahí me gritó que esto era demasiado patriarcal, demasiado machista. Sí, pedimos las disculpas de antemano, pero son las coincidencias nomás de la gente que está participando aquí. Eso, Gregorio, muchas gracias nuevamente y nos vemos en un próximo capítulo. Nos pueden escribir si tienen dudas, hablemosdecirco@gmail.com o por Instagram, Facebook, ustedes saben. Bye bye.